Hermanos, bendiciones. Aleluya. Pues ya estamos este domingo glorioso para empezar nuestra clase. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que terminamos iniquidad 7? Mi esposa me decía que aclaramos de lo que es iniquidad y lo que es maldiciones ancestrales. ¿Verdad? Bueno, la iniquidad es el cuerpo del pecado, ¿sí? Todo lo que se va haciendo ilícito se va adhiriendo a ese trapo de inmundicia que se llama iniquidad, ¿verdad? Ahí es donde 5:5 de Zacarías, la mujer de la Eva, ¿verdad? La Eva es el recipiente, es una medida, ¿sí? Y la mujer que está adentro es maldad. Entonces es transportada la maldad a través del Efa. El Efa es la iniquidad, ¿sí? Entonces, para que quede claro, el pecado son las maldiciones ancestrales y se pega, y el transportador es la Efa, de generación en generación. Entonces así es como queda claro Xochitl, cuáles maldiciones ancestrales y qué es la iniquidad, ¿sí? Porque luego confundimos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces queda claro en 5:5 de Zacarías, ¿verdad? La mujer de la Eva, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, vamos a empezar con nuestro siguiente tema, que es liberación. Este va a ser liberación 1. A ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, no podemos hablar de liberación si no hablamos de cautividad, de cautiverio, ¿sí? De lugares de tinieblas. Y tampoco podemos hablar de liberación si no hablamos de intercesión, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la liberación? ¿Verdad? Entonces, ahora sí que vamos desde el principio, ahorita leemos Romanos. Dice, por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte a todos los hombres, ¿verdad? Por la caída de un hombre entró el pecado. Si no, no habría liberación, ¿sí? Entonces, hay un pecado original que también hay que tratarlo, ¿verdad? Hay que quebrantarlo, porque lo traemos arrastrado desde Adán. Entonces, todo eso, si no ha sido quebrado, lo tenemos que quebrar, ¿sí? Todo ese espíritu de desobediencia, porque Noé fue desobediencia y en Lucero fue rebeldía, ahora en Adán fue obediencia, desobedecieron, ¿sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya vino el árbol y comieron del mal, ¿verdad? Y ahí nació, yo le llamo el árbol de la muerte, ¿verdad? Exacto. Porque es un árbol que no debieron haber tocado. Por eso fue el ilícito, por eso fue la transgresión, y vino la muerte, el pecado. Pero por el pecado engendró engendró la muerte, y la muerte entró a todos los hombres, ¿sí? Entonces ya vimos parte de la iniquidad de todo esto, ¿sí? Pero vamos a leer Romanos, ¿verdad? Cómo por un hombre entró la transgresión y pasó a todos los hombres. Amén. Romanos 5:12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justificación. Hasta ahí. Entonces, por ahí vamos a leerle donde Él tiene que hacer juicio, tiene que hacer juicio sobre el pecado y tiene que haber una liberación, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuál fue el objeto de la ley? Aquí lo dice claro. El objeto de la ley es que conocían el pecado. Dice, sin ley no hay pecado. Ahora, vamos a nuestras leyes. Nadie puede ser juzgado sin una ley, ¿verdad? Porque en aquel día nos van a juzgar con esta palabra, la palabra de la ley, ¿sí? No puede ser, porque sería injusto que si no hay ley, ahora sí que, ¿con qué sería juzgado? Entonces, la ley fue para que conocieran ellos el pecado y las consecuencias del pecado, ¿sí? Las consecuencias, el juicio del pecado propiamente. Entonces, así está, hermanos. Ahora, ya vimos por qué tiene que haber liberación. Porque hay un espíritu de iniquidad, de muerte. Ahora sí, vamos un poquito atrás. Porque se trae arrastrando una iniquidad de muerte. Entonces, a eso vino Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer de Lucas 4:20 por ahí así. Y está hablando del profeta Isaías, de Isaías 61, ¿sí? El ministerio de Jesús en la tierra fue de liberación y de restauración. Aleluya. Otra vez, el ministerio de Jesucristo fue de liberación y de restauración, ¿verdad? Así es. Él vino a sanar a los quebrantados, dice, ahorita lo vamos a leer, a los quebrantados de corazón, a romper cadenas y yugos, ¿verdad? Aleluya. A liberar al cautivo. Amén, Por eso amén. dice que vamos a hablar de cautividad, pero también vamos a hablar de intercesión. Amén. Él, pues es un intercesor, ¿sí? Aleluya. Él sigue intercediendo, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿verdad? Entonces, Él se ha puesto en la brecha, ¿verdad? Y está por nosotros en la brecha. Bueno, ahorita vamos a ver la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, vamos a leer, Xochitl. En Lucas 4, 16 al 19, 20. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sí, hermano. Aleluya. Entonces, Él cumplió, pero empieza con el Espíritu del Señor está sobre mí, Amén. por cuanto me ha ungido. Amén. Amén. Se necesita gente ungida, ¿sí? Aleluya. Ungida, porque miren, la liberación no es de nuestra mano, del feeling de la mano, o de que nosotros podamos hacer esa acción de liberar, de sacar del cautiverio a la persona. Quien hace realmente la liberación es el Espíritu Santo, Aleluya. es Dios mismo, ¿sí? Amén. ¿Verdad? Dice en Job 12:22, eso se anota, hermano. Él descubre lo profundo de las tinieblas. Aleluya. Él descubre lo profundo de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Amén.
Él es el que va a hacer la liberación. Nosotros somos los medios y sí, vamos a tener que, ahora sí como intercesores, a tener a que Dios nos dé el espíritu de discernimiento, anhelarlo y trabajar sobre el discernimiento. Es importante para la liberación el discernimiento. ¿Qué espíritu es el que se mueve? ¿Verdad? ¿Qué hay atrás de la persona o del lugar? Porque hay lugares como Gadara endemoniados. Gadara es un lugar endemoniado, ¿sí? Dentro luego vamos a ver sitios de muerte. Era un sitio de muerte, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde hay esos sitios de muerte para también liberarlos. Porque dice que la tierra gime por la manifestación, la liberación de los hijos de Dios. Aleluya. Entonces, la tierra por causa del hombre también fue maldecida. Entonces, hay que liberar. Por ejemplo, en la cosecha, en lo que se siembra, también hay que liberarla para que haya buena cosecha. ¿Sí? Porque hay muchas cosas, sobre todo que si se hicieron ahí, bueno, ya se ve un panteón peor, ¿verdad? Pero hay que liberarla. Él nos enseñó a liberarse, a quitar yugos, a romper cadenas, lazos, ¿sí? Atar y desatar. Amén. Vamos a tener que desatar a la gente, ¿sí? En la liberación. Ahorita vamos a ver qué es realmente qué es la palabra liberación y sus sinónimos, para que podamos ir entendiendo, ¿sí? En lo posterior cómo se hace una liberación. El que ya lo sabemos que la hace el Espíritu Santo. Nosotros solamente nos dejamos llevar, pero necesitamos aprender algunas prácticas para poderla llevar, ¿sí? Bueno, primeramente, hermano, la santidad, ¿sí? Luego la unción, gente ungida, ¿verdad? Dice que el Espíritu rompe todo yugo. ¿Cómo dice la cita? La unción del Santo pudre todo yugo. La pura unción. Aleluya. Se hace el puño y la pura unción rompe ese yugo. Amén. Es un yugo de esclavitud. Es un yugo que está ayugado al enemigo. Vamos a pasarlo al yugo de Jesucristo. Mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Entonces hay de yugos a yugos. Pero yugos de esclavitud, del pecado, de la pornografía, ¿sí? Del vicio, son yugos que nos tienen atados, ¿sí? Entonces hay que desatar a la gente que está en ese cautiverio. Ahora, un cautiverio, lo vamos a ver adelante, es que está ese espíritu secuestrado, esa parte del alma la tiene Satanás secuestrada, y hay que arrancarla de ahí para que pueda ser libre la gente. Él vino a eso, su ministerio se enfocó exclusivamente a eso, ¿sí? Y a sus discípulos, ¿verdad? Les enseñó precisamente eso. A ver si buscamos de los creyentes, ¿verdad? Al que creyere hollará serpientes, todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita en lo que encuentran en el versículo, vamos a empezar, hermanos, a precisar qué es liberación, ¿sí? ¿Qué es liberación? Bueno, liberación pues es libertad, ¿sí? Amén. Miren, el Pesaj que estamos festejando en este mes, la Pascua es una liberación. Aleluya. Ahí sí, por eso ahora nuestra Pascua es Jesucristo, porque Él nos liberó. ¿Sí? Nos sacó de Egipto. Amén. Nos liberó, nos quitó las cadenas, nos quitó el látigo, nos quitó una esclavitud con el mundo. Por eso Egipto es tipo del mundo, ¿sí? Y de ahí Él los sacó, dice, con brazo extendido. Aleluya. Como con alas de águila los sacó de ahí. Amén. Pero ese día que los sacó,
por eso los tiempos de Dios los sacó en un tiempo, en el tiempo de Pascua, ¿sí? Les trajo esa libertad, esa sanación, ¿verdad? La sanidad se las trajo. Entonces, es Pascua es liberación. Y ya sabemos toda la historia de la Pascua, cómo se celebra, ya se ha celebrado en algunas partes, en algunas iglesias, pero cómo debe ser tomada, ¿sí? Dejando todo lo pasado, ¿no? Miren, para empezar hay que dejar atrás el pasado. La gente tiene que dejar su pasado. No como la mujer de Lot, que volteó atrás y se quedó una estatua de sal, ¿verdad? No nos vayamos a detener en lo pasado. Vamos a ver hacia adelante. Miren, el pueblo de Israel, por estar volteando al pasado, se quedó en el desierto. Y Dios juró que ellos no entrarían en su reposo, porque era una generación dura y rebelde, de dura servicio, que no entendía, ¿sí? Que no se humillaba. Por eso dice que no doblegaba su servicio. Entonces, sí creemos nosotros que el que es humillación, ¿sí? Es reconocer. Cuando Dios nos dio a reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, es cuando viene nuestra liberación, ¿sí? Pero si el hombre no quiere reconocer, es que tampoco, si no va a reconocer, es que tampoco va a aceptar que está en un error y que se equivocó. Entonces, miren, el problema, lo hemos dicho varias veces, no es que nos equivoquemos, sino es que no reconozcamos, que el hombre no reconoce su error. Ahora, y lo dice, mientras callé, mis huesos, ¿verdad?, se envejecían, pero ya una vez que lo declaré, ya fue liberado. Todo esto, bueno, ya lo vimos en iniquidad. David, ¿cómo estuvo él con eso? Por el pecado, por la consecuencia del pecado, ¿sí? Sí, él fue restaurado y sí conforme al corazón de Dios, pero pagó las consecuencias del pecado. A ver, hermanos, un hermano puso un ejemplo muy práctico. Dice, mire, es como si en esta mesa ahora sí que clavamos un clavo, valga la redundancia, ¿sí? Pero luego lo sacamos, lo liberamos. Dice, pero quedó el hoyo, ¿verdad? La consecuencia tiene como una marca para no volver atrás, hermanos, ¿verdad? Pero ya hay consecuencias y que David las pagó. Él vivió a espada toda su vida. Entonces, sí, nosotros vamos a ver todo esto. Para eso la ley, para que conociéramos el pecado, ¿verdad? Ahora, dice que es como el hombre olvidadizo, que se ve al espejo, porque es un espejo. Nos dice nuestra condición, ¿verdad? Pero también nos da la solución. Pero el hombre olvidadizo se voltea y se le olvidó cómo es, ¿verdad? Así es el que se olvida de la palabra. No, sí, creo todo, y al ratito le entró por un oído y le salió por el otro, ¿sí? Pero la Biblia por eso dice que es un espejo, donde nos podemos ver y donde nos podemos restaurar. Aleluya. ¿Verdad? Cuando reconozcamos y aceptemos y declaremos nuestro pecado y pidamos perdón. En ese orden dirás. Vamos a ver, hermanos, algunos conceptos de liberación. A ver, ahora sí. Lo de Marcos, que de 16 a 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
el creyente, al que cree, va a levantar muertos, va a hacer sanidades. Al que cree, ora al ungido, hermano, no. Aleluya. Ahora ya hay una primera unción del Espíritu Santo, que es el sello. Miren todo lo que se puede hacer con el sello. ¿Sí? Ya se tiene al Espíritu Santo. Y bueno, la plenitud viene con la unción, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Pero ya con el sello, con las arras, con las primicias, ya todo lo que se puede hacer. Ya podemos, bueno, primeramente nosotros, hermanos, ya podemos hacernos una autoliberación por la palabra. Amén. Señor, aquí estoy, saca todo lo que hay en mí. Abre mi corazón. Amén. Necesito, como dice el canto, necesito ser cambiado. Cambia lo que tengas que cambiar en mí. Trata lo que tengas que tratar. Porque imagínense, si vamos a liberar y estamos igual que la persona, el liberador está igual que el que va a liberar, pues no. No vamos a estar, debemos estar nosotros libres para empezar. Aleluya. Para poder darle libertad a otro. Aleluya. Entonces, sí que hay esa conciencia de que nos metemos en el área de liberación y nosotros no hemos sido liberados. Sí es muy delicado, hermanos, porque se puede revertir, se nos revierte y luego los endemoniados somos nosotros, porque Satanás se da cuenta de que nosotros traemos esas transgresiones y se nos voltea para acá. Entonces, sí, es un ministerio, ¿verdad?, de liberación, de mucho cuidado, ¿sí? Dice, liberación, ¿verdad? Ahorita dice liberación, rescate, liberación, respiro, ¿verdad? Amén. Dice sustantivo, rescate, salud, salvación, salvar, liberar, libertad. Dice cautivo, ¿qué más dice? Capturado, como sustantivo. Presunción, botín, cautiverio, cautividad, cautivo, preso, prisionero. ¿Verdad? A un cautiverio, el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia en un cautiverio, es decir, que fue exiliado y era apátrida, allá sin patria y sin nación. Bueno, la reina Esther, solo ella sí estaba allá en su idioma, porque ellos también fueron exiliados, pero Esther tenía una identidad, ¿sí? Ella iba con un propósito, es diferente a los demás. Daniel, Ezequiel, ellos estaban exiliados, pero fueron con un propósito, ¿verdad? También para liberar allá gente, para predicarle a los que estaban en la cautividad. Y luego dice el canto, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, ¿sí? Porque Sión en la iglesia estaba cautiva, ¿verdad? Entonces, es un exilio, es cuando son enviados, exilio es sacado también, es sacado y enviado a otra nación, ¿sí? Pero es para ayudarlo, para que esté bajo el gobierno de esa nación, ¿verdad? Entonces así es el cautiverio, es el cautiverio del enemigo, estar bajo otro mando, ¿verdad? Ahora, nosotros cuando llegamos a Cristo éramos esclavos de todas las pasiones del mundo, ¿sí? Pero venimos a Cristo y somos esclavos de Él. Antes servíamos a un Señor, ahora servimos a Jesucristo, a Dios. Entonces, esa es la diferencia. Pero sí vamos a ver, a saber, dice cautiverio, cautividad. Dice al 40, ¿qué dice? Dice abierto, abrir, cautiverio, llevar cautivo, descubierto, descubrir, desnudar. Hay una palabra que dice
desterrado, ¿sí? Bueno, ya a que él fue desterrado, él fue al exilio, lo sacaron de aquí de México y se fue al exilio. Cuando terminó su mandato, ahora sí que fue un exiliado, ¿verdad? Un refugiado. A ver, un exiliado es un refugiado en otro país porque no lo quiere ya en ese país. Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel 70 años en un exilio, ¿verdad? Pero lo regresó y lo restauró, ¿sí? ¿Verdad? Entonces dice es patente, publicar, o sea, trasladar, transportar, transponer, ¿sí? Entonces ese es el deshonroso. Dice desnudar, deshonroso, ¿verdad? Entonces ese es, dice el respiro, dice Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de otro lado. Si ahí no se ora, vamos a leer vamos a leer un poquito de la reina Esther, ¿sí? Ahí está. Ahora sí les voy a decir que es Esther, vamos a leer primero Esther. Es Esther 4 al 17. Les voy a hacer un poco de historia. Hablábamos que ella estuvo en el exilio y liberó a un rey y a un rey. Y ella, a través de ella, Dios liberó a un pueblo judío, a su pueblo, ¿sí? Que ya lo estaba sentenciado, decretado por Amán para que los mataran. Un exterminio, ¿verdad? Que nada de nuevo con Hitler, nada de nuevo ahora. Hay un exterminio, ¿sí? Entonces, ella intercedió ante el rey. Si muera, dice que muera, ¿sí? Pero yo voy a interceder por mi pueblo, por mi nación, ¿sí? Entonces ella se metió a hablar con el rey. Ahí era pedir anuencia, aunque fuera la esposa. Si no tenía una anuencia, ¿verdad? Una carta, ahora sí, que una autorización para que tuviera una entrevista con el rey, era de muerte. El que se metiera era una osadía. Y ella se metió. Dice, mi vida por mi pueblo. Esa es la intercesión. Vida por vida. Jesucristo dio vida por vida, ¿sí? Y así nos libertó. Él para eso vino, para darnos libertad, ¿sí? Para rescate, es el rescate, ¿verdad? Liberación va a ser rescatarnos. Él vino a rescatarnos, ¿sí? Entonces, sí, vamos a estar al pendiente de Esther, ¿qué? 4. Esther 4 al 17. Amén. Miren, el libro de Esther, como Esdras, como Nehemías, son libros de intercesión. Amén. ¿Verdad? Son libros de intercesión. Es importante que se lean todo el libro de Esther. Es muy interesante, ¿sí? Una mujer campesina, en un anonimato, pero ella tenía una identidad de reina, ¿sí? Ella era huérfana. Ella era huérfana, ¿sí? El tío era Mardoqueo, ¿verdad? O el primo más bien, Mardoqueo. Y ahora sí, la figura de Mardoqueo es como la figura del Espíritu Santo. Aleluya. Siempre la guió, la aconsejó, la protegió. Amén. Siempre estuvo como un paracleto. Paracleto es el Espíritu Santo. Amén. Como un asesor, como un asistente al lado de ella, ¿verdad? Entonces, ese es Esther, ¿sí? Esther tuvo un propósito y luego reinó, no todo el reino de Persia, no hermano, no grandísimo, de muchas provincias. 127. Entonces, ¿100 qué? 27 provincias. 127 provincias. Sí, un área, ¿verdad? Un territorio, ¿verdad? Una nación, una jurisdicción muy grande.
Pero ella también gobernó todo eso, pero ya lo gobernó ya con el apoyo de Mardoqueo, que ya participó en los negocios del rey. Amén. Entonces, ya sabemos la historia de Amán, ¿verdad? Pero vamos a leer un poco del 4. Sí. Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargó que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Entonces, sí estaba una situación muy difícil para Esther, ¿sí? Porque pues el consejero le había dicho que fuera ante el rey para interceder. Dice Esther: si perezco, que perezca. Vida por muchas vidas. Aleluya. Un justo por los injustos. ¿Sí? No solo por algún pueblo. Un justo por los injustos de todo el Gracias, tiempo. Señor Jesucristo. Aleluya. Jesucristo. Entonces dice respiro y liberación. Hablamos que liberación, una de las acepciones es respiro. Así es. Liberación es respirarse, es
liberarse de algo. La acta de los decretos que era en contra de nosotros fue quitada, nos quitó ese peso. Es como si tenemos una deuda con el banco y nos llaman los abogados y empieza la operación, pero entonces llega una persona y paga por nosotros y trae un respiro, ¿verdad? Respiro y liberación. Dice, si tú no lo haces, apúrate, porque quién sabe si para esa hora haya llegado al reino y a ti también te toca, porque tú eres judío, ¿sí? Entonces se tuvo que revelar, de revelación, ¿verdad? No de rebeldía, ante el rey. Bueno, dice, ¿tú por qué intercedes por ese pueblo? Dice, porque yo también soy judío. Entonces por eso se le decía Mardoqueo, quién sabe si para esta hora, porque tú también, tu vida corre peligro, porque tú eres judía, ¿verdad? Y el decreto está para todos los judíos y está con el sello del rey. Y bueno, ya sabemos la historia, que no podía echar atrás un decreto y le permitió al pueblo judío que se defendiese. Entonces esa es la situación de que hay que pelear, ¿sí? Pero no vamos para ver si ganamos, vamos porque hemos ganado. Gracias, Señor Jesucristo. Estar quietos y reconocer que yo soy Dios, ¿sí? Entonces así es, hermanos, en general cómo funciona, ¿verdad? Una liberación, una intercesión, van de la mano. Cómo fueron sacados de ese cautiverio, de esa sentencia, yo diría. Ya estaban en una sentencia, ¿verdad? Bueno, aquí más que de destrucción, era de exterminio. Era de exterminio, ¿sí? Era exterminarlos. Así es. Entonces, vamos a leer, hermanos, otra palabra. Dice, no, esta está muy bonita. Es Génesis 45, 3 al 7. No sé si hacer un poco de historia de José, ¿verdad? José, bueno, tenía algo de preferencia con su padre, Jacob. Le regaló una bata profética, en fin, ¿sí? Pero sus hermanos, no gente extraña, no lo querían por eso, porque su padre tenía preferencia por él. Y bueno, ya saben la historia, cómo lo trataron. Lo metieron a un hoyo y luego se los vendieron a unos madianitas que iban para Egipto. Vamos a leer algo de eso. A ver, José, un hombre ya con una asignación, tuvo que pasar por esa situación para que Dios lo pusiera en un lugar de preferencia en Egipto. Pero tuvo que pasar y sus hermanos no lo querían y se deshicieron de él y engañaron al papá, ¿verdad? Que lo había matado, ¿qué? Una fiera. Y bueno, ya la historia lo saben, y le llevaron hasta los trapos y todo. Entonces él vivió el luto de su hijo todo el tiempo porque les creyó. También él les creyó a ellos. No, sí, es que, bueno, ¿dónde está el cuerpo? Algo, ¿no? No, creyó lo que los hijos son, los malosos, los hijos malos, le fueron a decir al padre. Lo engañaron. Entonces, él vivió un luto muy fuerte, porque si era a un hijo que tenía ciertas preferencias, le pudo mucho, ¿verdad? Lo entristeció. Era, bueno, lo que es un hijo, parte de su vida, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito de la historia y vamos a ver ahora cómo ellos, en su conciencia, se les quedó eso. Ellos traían esa situación de lo que habían hecho con su hermano. No, es tremendo, hermanos, porque ellos supieron, primeramente, que entregaron venderlo. Es
no, hermanos. Y la otra es engañar a su padre de muerte, de que había muerto su hermano. Sí hicieron cosas tremendas que traían en su conciencia. Pero vamos a ver cómo José, él no tuvo un rencor, sino vamos a ver la historia cómo terminó él, ¿sí? Dios lo llevó de ahí, le dio una posesión, ¿sí? Ante el faraón, y en que de todo esto él lo puso en una eminencia. Él fue un hombre predestinado para ser, ¿verdad? Un hombre que próspero, y le dio un don de los sueños, ¿verdad? Un don de interpretación de los sueños, ¿verdad? De discernimiento, ¿verdad? De revelación. Él tuvo todo eso que tenía que pasar por ahí. A sus hermanos, pues no, solo él. Cuando habla de las 11 espigas que se doblarían hacia una estrella, hacia una espiga central. Una espiga central, que era él. Fue la de ¿Cómo se doblegarían los hermanos? ¿Ya había una profecía? No, pues lo tiraron de loco, ¿no? No, ya tú vayas con tus sueños, porque quién sabe, ¿no? Ellos no entendieron que él ya había visto la actitud de los hermanos y hasta dónde iban a doblegarse ante él, ¿sí? Vamos a leer, ¿sí? Claro. Génesis 45, 3 al 7, ¿sí, hermanos? Pero ya aquí es cuando ya están en Egipto y ya se revela a ellos. Eso ya es después. José se da a conocer a sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido a Abraham, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aleluya. Entonces había una gran hambruna, ¿sí? Ellos, una gran hambruna, y tuvieron que ir a pedirle provisión, tuvieron que ir a Egipto, ¿sí? Entonces se encontraron con que la provisión la tenía José, ¿verdad? Y entonces cuando se reveló a sus hermanos, dice: yo soy la persona, soy su hermano al que ustedes me vendieron, ¿verdad? Entonces ellos pensaron pues que se iba a vengar él porque tenía todo el derecho, ¿verdad? No, dice: yo los he perdonado, ¿sí? Aquí están y les voy a dar provisión, pero tráiganme a mi padre. Y fue cuando ya le llevaron a su padre, ¿sí? Y ya toda la historia ya la saben. Pero fue de una gran hambruna y era próspero. Tenían una unción de prosperidad, porque la otra de prosperidad y de gobierno, porque Dios lo puso como el segundo de a bordo de Faraón para poder gobernar. Todo le encargó, pero también pasó otra prueba con la mujer de Faraón, ¿verdad? Entonces, sí, un hombre que pasó, pero hasta en la cárcel, porque por ese ilícito que la mujer dijo que lo estaba acechando, lo metieron a la cárcel, pero también a él tuvo sueños con el copero, ¿sí? Entonces, él siempre tuvo un hombre visionario, de visiones y sueños, ¿sí? Pero él así fue como
como llegó al reino, llegó a ser el segundo de a bordo de Faraón. Entonces, creemos nosotros que él tuvo una posición de eminencia en Egipto, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo se metió? Bueno, porque lo metieron seguramente de esclavo y fue a demostrarle todo lo que se podía hacer, desde leer planos, ver más allá, que además gente no veía, ¿sí? Entonces, sí creemos que él fue un hombre que tuvo, ¿verdad?, la visión de Dios, pero su corazón, su corazón fue lo importante, ¿sí? Así es. Su corazón, ¿verdad?, que no se hirió. Él seguramente que perdonó. Él perdonó. Así es. ¿Sí? Sí, Él claro. tuvo un corazón. No hubo resentimiento en él, Así es. ¿verdad? Él vivió en una libertad. Aleluya. Entonces, creemos nosotros que ese perdón es el que libera. Ahora, Amén. el perdón y el no rencor Así es. son elementos que perdonan, ¿sí? Así es. Porque miren, hace más daño al que no perdona que al que hizo cometió el ilícito, ¿verdad? Hace más daño a quien trae ese odio, ¿verdad?, ese veneno, ¿verdad? Le hace más daño a quien lo hizo, ¿verdad?, en un momento dado, que al otro, porque el otro ni cuenta se da. Si hubiera traído un rencor contra ellos ni cuenta se dan, pero sí traían en su conciencia este peso y se sorprendieron. Cuando llegaron, Así es. pues se reveló de revelación ante ellos. Dice: yo soy su hermano, pero no tengo nada contra ustedes, ¿sí? ¿Verdad? Yo los perdonó y les dio provisión. Entonces, ¿cómo pagó una ofensa? Y bueno, su padre cuando lo vio seguramente dice: este es mi hijo, que yo lo daba por muerto, pero él vive. No fue una vergüenza para ellos, total, porque él lo mandó llamando: tráiganme a mi padre, para que vean que yo no morí. Él conocía toda la historia, ¿no? Y conocía el corazón de sus hermanos, un corazón de maldad, ¿sí? Como tanto, no sé qué tanto tiempo pudieron haber tenido en esa zozobra a su padre, escondiéndole la verdad de que su hijo no había muerto. Entonces, ¿cómo los liberó? ¿Verdad? Dice: y sobre la tierra, y para daros vida, por medio de gran liberación, ¿sí? Aleluya. Prosperidad. Dice: y Dios, el 45:7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aleluya. Entonces, nosotros, ¿verdad?, llegamos a Cristo y tuvimos gran liberación. Amén. Él nos dio gran liberación, Aleluya. porque nos quitó todo ese peso que nosotros traíamos cargando. ¿Sí? Aleluya. Sí, Él es, ahora sí que Isaías 61, 4 y 18 de Lucas, Él es nuestro libertador. Aleluya. Bueno, ya no se diga Moisés. Moisés fue un libertador. Sí. ¿Sí? Él pues no quería ir, dice: soy tartamudo y no puedo. No soy un hombre de poco hablar, ¿verdad? Entonces dice: no digas dice: no digas que soy niño. Jeremías, no digas que soy niño, ¿sí? Entonces, no digas que no puedes, ¿verdad? Que no tienes
Mira, es que creemos que nosotros lo vamos a hacer, pero quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Amén. Solamente nosotros que estemos dispuestos en una actitud, Señor, quiebra este vaso y hazlo de nuevo, Amén. a como tú, no como yo. ¿Sí? Amén. Entonces, esa es la enseñanza de Job. Vamos a leer yo creo esta es la Job discurre sobre la brevedad de la vida. Vamos a ver cómo Job llegó a un estado de amargura, ¿verdad? Él estuvo en un cautiverio de amargura. Hay una cita de todo, cómo reniega en un versículo, cómo él reniega, ¿verdad? Maldito el día en que yo nací. Mejor hubiera sido un abortivo en el vientre de mi madre. No, hermanos, ¿verdad? Él estaba atrapado en una amargura. Ya lo vemos que se reivindicó. Pero sí, él vivió, y vamos a ver cómo él fue también liberado de toda esta opresión. Era una opresión muy fuerte que él traía, ¿sí? Dios lo permitió, le permitió al enemigo, dice, toca su cuerpo, pero no toque su alma, ¿verdad? Pero sí, ya después fue un hombre próspero, ¿verdad? Vamos a leer Job 14, 1 al 22, ¿sí? Casi con esto andamos terminando. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre abres tus ojos y traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Recordará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y de dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellado en mi saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va, demurará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderán de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Sí, hermanos, dice que todos los días de mi edad esperaré. Él, dentro de toda su opresión, dentro de ese cautiverio, dice que él esperó en Dios. ¿Sí? Dice, esperaré hasta que venga mi liberación.
Él esperó y él sabía quién era Dios. Lo que no entendió, pienso que fue el propósito de Dios para su vida. Lo tuvo que pasar por un proceso, ¿sí? A Jonás lo tuvo que pasar, ¿vimos Jonás? Sí. Lo tuvo que pasar por un proceso. En el vientre del gran pez, en el Seol Hades. Bueno, el mismo lugar lo tocó David, ¿sí? Entonces, ese mismo lugar, las profundidades de la tierra las tocó también Jonás, ¿verdad? 3 días y 3 noches, así también estuvo. 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el Seol Hades, ¿sí? Entonces Dios nos tiene que llevar, hay veces al extremo, porque es el proceso, es el precio que vamos a pagar para que Él nos pueda levantar. Pero ahí Él va a tratar con nosotros, ¿verdad? Él va a quitar toda la escoria, toda la inmundicia y nos va a dejar, ¿verdad?, limpios para que Él nos pueda usar como vasos. Si la semilla del trigo no cae y muere, no lleva fruto. Vino nuevo en odres nuevos, ¿verdad? Entonces, eso es parte, seguiremos con liberación 2 y a lo mejor hay 3, para que podamos entender claro, ¿sí? Es un ministerio, que es un ministerio de liberación, ¿verdad? De respiro, de sanidad, ¿sí?, de quitar los grilletes, de estar libres, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver cómo atar y cómo desatarse? Entonces, vamos a terminar, hermanos, dándole gracias a Dios. Dice, vamos a terminar con este versículo, 2 Corintios 10:5. Dice, 2 Corintios 10:5, dice fuerte: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Amén. Derribando todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivos los pensamientos. Entonces esta es otra cautividad, a la obediencia de Cristo. La desobediencia nos lleva a un cautiverio y la obediencia nos lleva al cautiverio de Cristo. Liberación. Vamos de liberación. Cautiverio de liberación. Un cautiverio de liberación. Aleluya. Y el otro es un cautiverio de opresión. Así es. Entonces vamos a dar gracias, ¿verdad?, por esta clase. Es la primera clase de liberación, primer capítulo, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos. Amén, aleluya. Cuántas gracias te damos, Padre Celestial, por la bendición, Señor, de la libertad a la que tú nos llamaste, de la liberación, Señor, de la pesada carga del pecado, Señor. Gracias, Padre bendito, porque esto es un proceso de liberación en el que estamos, Señor. Vemos cuántas cosas, de cuántas maneras el enemigo se encubre, se agazapa, Padre Celestial, pero gracias, Señor Jesucristo, que tú sigues dándonos libertad, dándonos vista, dándonos, Señor, esperanza viva que no avergüenza. Gracias, Padre, porque de todo lo que vivimos de iniquidad, Señor, tú nos estás liberando, y que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, en esta hora se active en nuestras vidas, que todo lo que tú has depositado, Señor, a través de cantos, a través de lectura de la palabra, a través de estudios, Señor, de la misma, tu palabra, Señor, nos ministre, nos fortalezca, y Padre, nos traigas a esa libertad gloriosa como hijos tuyos, como hijas tuyas. Gracias, Padre, porque tú estás activo, Señor, y porque tú estás haciendo esta obra poderosa en nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Bendito seas, aleluya, amén. Hijos de liberación, bendiciones. Amén. Maranatha, shalom. Maranatha, shalom. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones. Shalom. Shalom.